Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada semana abordamos diferente temática de actualidad en el campo jurídico y, por qué no decirlo, también político. Por eso hemos considerado esta semana tratar el tema respecto a la Corte Constitucional. Y por supuesto, no podía faltar quien realmente tiene un conocimiento de este tema. Por eso nosotros queremos agradecerle al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y catedrático universitario, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Rafael. ¿Y por qué hemos empezado esta semana? Porque hay dos temas que inclusive han creado movilización social, entre comillas, por dos resoluciones de la Corte Constitucional que ha puesto en la mira de la ciudadanía un tema muy polémico, como es la sentencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. ¿Tu opinión, Rafael? Buenas noches, don Ángel. Un placer estar con usted y con todos los amigos del Colegio de Abogados y de Telesucesos. Mire, la Corte Constitucional, que debería ser un órgano importante, no digo que no lo es formalmente, pero lo que ha venido haciendo las últimas semanas, en medio de una evaluación, sacando de la gaveta ciertos casos que uno estima tienen que ser materia de un análisis detenido, porque eso es lo que se espera, y no que sea el oportunismo, es decir, un poco para salvarse. Exactamente, el viento político que nos lleva a resolver cosas que cuando a quien tú respondías respecto de tu nombramiento ya no está, porque antes no te hubieses atrevido a hacerlo. Un poco camaleones. Sí, lamentablemente. Las cortes y tribunales constitucionales tienen una función muy importante, que es juzgar la política. Juzgamos la política desde el punto de vista del derecho, porque políticamente cualquier decisión es posible. Y por eso tú haces una constitución que te da un marco en el que yo te digo lo que no puedes hacer y también te ordeno lo que debes hacer. Entonces, para ti puede ser una muy buena solución, por ejemplo, para reprimir a la delincuencia la pena de muerte. Pero tienes una constitución que te dice que está prohibida. Hasta ahí nomás ha llegado la política. Y por más de que esa medida legislativa pudiese tener, como tantas otras, un gran respaldo popular, es la Constitución la que es el límite del ejercicio del poder. Pero la Constitución también ha sido interpretada al interés del gobierno de turno. A ver, cierto es que las constituciones, como son y deben ser textos laxos, pueden permitir más de alguna interpretación. Y tú en el Ecuador, a partir de la Constitución 2008, has copiado el sistema europeo, porque lo has copiado, en el sentido de que tienes un intérprete de la Constitución. Cuando hablamos del intérprete único, auténtico, no nos referimos de que los abogados no interpretamos la Constitución o que los jueces no lo hacen o que el legislador no lo hace. No decimos eso. Lo que decimos es que tú tienes la palabra final en la Corte Constitucional. Y el sentido y alcance que la Corte Constitucional da a las disposiciones de la Constitución, ese es nuestro punto de llegada. Es decir, yo puedo creer que tal disposición de la Constitución tiene tal sentido y tal alcance, pero si la Corte Constitucional me dice otra cosa, pues bueno, eso es lo que yo debería obedecer. ¿Y qué ha pasado en este caso concreto de la sentencia sobre los derechos sexuales y reproductivos? Que vemos que unos están a favor, otros en contra, vemos inclusive movilizaciones desde la iglesia, etcétera. A ver, una cosa es que la Constitución consagre
los derechos sexuales y reproductivos, y otra cosa es que los niños, los menores de edad, decidan ellos por sí cuál es su futuro en esa materia. Porque claro, tú en la familia vas formando a los niños. Por eso es que la familia es tan importante, ¿ya? Ahora, tú no les das entonces a los niños la libertad de muchas cosas. Claro que los niños son titulares de derechos, pero una cosa es la capacidad de goce y otra cosa es la capacidad de ejercicio, ¿cierto? Y por eso es que somos los padres los que en muchas materias tomamos las decisiones. Una de ellas es en tanto en cuanto a la educación de los niños. ¿Quién toma la decisión de cuál es la educación que reciben nuestros hijos? Los padres, no son los niños. La propia Constitución lo Efectivamente. plantea. Y claro, esta sentencia, yo le diría mal redactada, tan mal redactada que la Corte Constitucional ha tenido que salir al paso con un boletín a decir aclarando que no ha dicho lo que ha dicho. Claro, pues, a ver, cuando tú dictas una sentencia puede ser polémica. Hay temas polémicos. Este es un tema polémico. Si mañana vamos a hablar del matrimonio homosexual, es otro tema polémico. Si vamos a hablar del aborto, es otro tema polémico. Pues no será por lo apresurado de que ahora la Corte Constitucional está moviéndose. Efectivamente. O la última sentencia respecto de enmiendas. Otra sentencia apresurada, que nos genera más de alguna discusión y algún problema. Pero para terminar el primer tema, todavía me queda la inquietud. La educación sexual, digamos, en los centros educativos, ¿en qué edad debe darse? A ver, los centros educativos ¿tienen que impartir educación sexual? Sí. ¿Ya? Es decir, los niños deben ser educados en esa materia. Pero evidentemente tú como padre de familia escoges la institución educativa en donde les van a enseñar esas cosas. Por ejemplo, si tú tienes a tus hijos en un colegio católico... Más difícil. ¿Ya? No es que sea más difícil, sino que les van a dar bajo la visión católica. Por supuesto. ¿Ya? No la que se le dé la gana a otro. Porque veas, en esta cuestión nos vamos a poner, perdóneme, maximalistas. Y porque yo digo que así deben ser las cosas y que los niños deben conocer lo que ahora llaman ideología de género, porque yo estoy diciendo y yo estoy imponiéndolo, bueno, ahí estamos en un problema. Porque usted no pretende educar a nadie, usted pretende imponer sus ideas al resto, así nomás. Y mientras los niños no sean mayores de edad, los que decidimos eso somos los adultos. Puede parecer una visión conservadora, pero es lo que consagra la Constitución del Ecuador. ¿No le gusta? Cámbiela. Listo. Sobre el tema de las enmiendas a la Constitución, que es otra de las resoluciones, entre esas la comunicación como un servicio que inclusive se planteaba como una bandera del correísmo. ¿Cuál es tu opinión sobre igual desesperada cambio de opinión de las enmiendas? Porque, si no estoy mal, eran los mismos jueces que aprobaron. A ver, esto tiene una historia más o menos confusa. Bueno, nosotros somos abogados, entiendo que nos confundiremos un poco menos, lo cual no quiere decir que esto no sea materia de discusión y de ciertas cuestiones que nos pueden ocurrir. Verá, cuando usted plantea una propuesta de enmienda a la Constitución o de reforma a la Constitución, esto va a la Corte Constitucional, artículo 443. Así es. ¿Cuál es la finalidad de ese control constitucional? Que usted no se salte el procedimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene una Constitución que tiene dos sistemas de reforma constitucional. El uno, el de la enmienda del 441, y el otro, el de la reforma parcial del 442. Ambos son mecanismos de reforma a la Constitución. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es a partir de las restricciones. Usted no puede enviar por vía de la enmienda una modificación constitucional que implique alterar la estructura fundamental de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, disminuir derechos y alterar las reglas de reforma constitucional. Es decir, 4 restricciones para la enmienda. De esas 4, 2 también lo son para la reforma parcial. Disminuir derechos y alterar las normas relacionadas con la reforma constitucional. Todo lo demás, dice el artículo 100 de nuestra Ley de Garantías, tiene que ir por la vía de la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. ¿Cómo hago para que las autoridades que inician o que tienen la potestad de iniciar un proyecto de reforma a la Constitución no se salten el trámite? Es que usted diga, a ver, esto debería ir por la reforma parcial, pero la reforma parcial es más compleja porque requiere aprobación legislativa y luego un referendo ratificatorio, es decir, el doble hoy trámite. Recuerdo de que inclusive se planteaba de que cuando se aprobaron las reformas no se cumplieron los requisitos. Claro. Y en cambio, la enmienda tiene vías alternativas. Si la enmienda es propuesta por el presidente de la República o por los ciudadanos,
tiene que ir necesariamente por la vía de la consulta popular. Es decir, nosotros los ciudadanos y el presidente de la República no pueden presentar proyectos de enmienda a la Asamblea. Pero en cambio, si son los asambleístas, una tercera parte de los asambleístas, los que plantean una enmienda constitucional, necesariamente tiene que tramitarse por vía parlamentaria. Es decir, no es que una tercera parte de los asambleístas pueden ir al Consejo Electoral y decir, convoquemos a consulta popular. Esa es la diferencia que ha hecho nuestro constituyente. Nos puede agradar o desagradar, pero esa es la diferencia. Entonces, como Rafael Correa, que fue el ideólogo de esta enmienda constitucional, sabía que una consulta popular la podía perder, entonces no presenta él el proyecto de enmienda, sino que le dice a sus amigos, a sus súbditos o su corral, le dice, presenten ustedes el proyecto de enmienda. Y usted le ve a doña Gabriela Rivadeneira, a don Virgilio Hernández, etc., caminando hacia la Corte, presentando formalmente ellos el proyecto. Entonces van a la Corte y le presentan. Y la Corte tiene que emitir el dictamen. ¿Qué dictamen? El primer dictamen es un dictamen no de contenido, sino de procedimiento, de vía. ¿Proceden estas propuestas que usted me está haciendo para modificar la Constitución a través del sistema de enmienda, sí o no? O si en cambio deberían ir a reforma parcial o a asamblea constituyente. Y le presentan, de lo que recuerdo, 13 cuestiones. Una de las cuales la Corte dice, esta no puede ir por la vía de la enmienda, que era restringir la acción de protección. Entonces la Corte dice, como estamos restringiendo la acción de protección, eso tiene que ir por la asamblea constituyente, excluida la vía de la enmienda, no puede seguir el trámite. Las restantes, en cambio, sí pueden ir por la vía de la enmienda. Se aprobaron. Claro, tramítelas. Ojo, solo le dice tramite. ¿Ya? Esto es lo que yo he aprobado, ¿ya? Tramite. Vaya. ¿Ya? Ahora, le dice a la Asamblea, todo acto administrativo, todo acto legislativo que usted expida en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución, me lo comunica. Entonces, la Asamblea, bien mandada, va y le comunica. Hemos aprobado esto, hemos tenido esto otro. Y la Corte, en el año 2015, luego de que se aprueban las enmiendas, emite este auto de verificación, que nos llamó la atención. ¿Qué hace en el auto de verificación? Lo que usted debería hacer en el control posterior, es decir, previa demanda de inconstitucionalidad. Entonces la Corte verifica varias cosas. Primero verifica, a ver, lo que usted discutió y aprobó, ¿es lo que yo revisé previamente? Claro, porque bien podría usted hacer fraude a la Constitución y decirle a la Corte, yo voy a tratar una propuesta de enmienda para modificar la edad presidencial, pero lo que terminé aprobando son requisitos para ser presidente de la República. Entonces le voy a decir, usted no me ha dicho que va a aprobar esto. ¿Pero qué sucedió ahora? ¿Qué hace la Corte? Además, en este caso, dice, está bien, lo que usted aprobó es lo que usted me preguntó que si podía aprobar por la vía de la enmienda. Pero hace una segunda cosa en este dictamen 2015. Se mete a ver la forma. Y dice, sí ha cumplido la formalidad. Es decir, el proyecto fue presentado por la tercera parte de los asambleístas, tuvo los 2 debates, entre el primer y el segundo debate hubo el año de espera y fue aprobada con más de los 2/3 del total de asambleístas. Ha cumplido la formalidad. Y claro, muchos dijimos, bueno, entonces ¿para qué tenemos control posterior? Es decir, ¿para qué sirven entonces las demandas de inconstitucionalidad si usted me está diciendo que en la forma el proyecto de enmienda estaba bien? Pero así se presentaron 7 demandas. Claro, nuestra ley de garantías dice, en su artículo 106, que el control posterior de enmiendas constitucionales es solo formal, es decir, no es de fondo. Es decir, yo no puedo decir, esta norma es inconstitucional porque contraviene la Constitución, sino que usted solo puede impugnar una enmienda o reforma constitucional por vicios formales. Rafael, ahí, vamos a continuar. Bueno, a la vuelta vamos a ver cuál es el vicio formal entonces. Sí, vamos a regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con debate jurídico, el tema de la Corte Constitucional, con nuestro invitado, el doctor Rafael Ollarte. Ahora sí, entonces, Rafael, ¿cuál es el vicio formal? A ver, tú tomas la Constitución y te dice, el procedimiento para la enmienda es, una tercera parte de asambleístas presentan el proyecto. Tienen que haber 2 debates.
Entre el primer y segundo debate, 1 año de espera. Y el segundo debate, el proyecto debe ser aprobado con las 2/3 partes. Estas son las únicas formalidades. Claro, tú dices, a ver, pero ¿y cómo es el trámite? Entonces tú te vas a la ley de la función legislativa y el artículo 73 solo te dice una cosa. Te dice, el proyecto de enmienda será tramitado por la Asamblea previa a la conformación de la Comisión Especial para la Enmienda Constitucional. No dice nada más, no te dice cómo se realizan los informes de comisión, si hay informe de comisión, cómo se toma la votación. Y se aprobó. Nada te dice. Entonces, tú tienes ahí unas normas análogas que tú dices. ¿Y cuáles son las normas análogas que aplica la legislatura? Las de formación de la ley. Entonces, así se elaboró el informe para el primer debate, así se discutió en primer debate, así se realizaron las observaciones en primer debate, así volvió el texto a la comisión con las observaciones de los asambleístas, así se hizo el informe para segundo debate, así se le envió al presidente de la asamblea, el presidente de la asamblea pone en el orden del día, se hace la segunda discusión y se toma votación. Rafael, eso es excelente tu explicación. El tema que nos preocupa a nosotros es... Ahí viene el vicio formal. Ya, entonces, ¿y qué sucede con este accionar de la Corte ahora? Espera. Porque a mí sí me preocupa y quiero saber tu opinión. ¿Cómo calificarías a esta Corte Constitucional? Es gravísima esta cuestión. Dale. Entonces, ¿qué dice nuestra ley del 2009 de cómo se aprueba la ley? Todos nos acordamos que con la ley del 92 y anteriormente toda ley se aprobaba artículo por artículo. ¿Seguros? Entonces, ley corta o ley larga, artículo por artículo. El secretario leía el artículo y los legisladores alzaban la mano y decían, ahí falta una coma, esto hay una contradicción, hay que agregar un inciso. Eso, así hacíamos los debates. Con la ley del 2009, usted puede aprobar artículo por capítulos, secciones, libros o el texto íntegro de propuesta. Y usted sabe que así se ha aprobado todo. Así se aprobó el Código Integral Penal, el Código Territorial, todo se ha aprobado así. Entonces, ¿qué hacen los legisladores? Hacen lo mismo. Mocionan aprobar en paquete, en bloque, las enmiendas. Y la Corte dice ahora que eso ha sido inconstitucional. Y ha sido inconstitucional porque eso impide el debate democrático. O sea, 9 años después de estar vigente la ley de la función legislativa, se da cuenta. Pero no, dice, entonces la Corte para asegurarse, ¿qué te dice en este encantador fallo? ¿Para asegurarse qué? ¿El puesto? No, para asegurarse de que uno no pueda atacar leyes por haber sido aprobadas en bloque. Dice, es que en el caso de la enmienda vamos a tomar como norma análoga el artículo 105 de la Ley de Garantías, que se refiere a las consultas populares, Diosito santo, de las consultas. Es decir, que usted no puede hacer más de una pregunta por cuestión. Porque recién se dan cuenta. Claro, entonces. porque usted, por ejemplo, tú no puedes hacer una consulta popular que digas, aprueba todo esto en bloque. ¿A qué se debe este accionar actual de la Corte Constitucional? A mi juicio, veleta. Es decir, esto no se lo hubiesen dicho a Rafael Correa jamás, porque bien se lo pudieron haber dicho. O sea, si se te ocurre que las enmiendas no se pueden aprobar en bloque, se lo hubieses dicho al que propuso, pues, al que finalmente Entonces propuso. ahora intentan lavarse su imagen. Sí, y mal. Porque cuando venía al canal conversé con Juan Ruiz y le hice una pregunta. ¿Cuál pregunta? Le digo, la Constitución del 2008 en el texto original indica que la edad presidencial es 35 años. Con la enmienda del 2015 bajó a 30. La Corte Constitucional lo único que dice es, deja sin efecto las enmiendas de 2015 por inconstitucionales por la forma. La pregunta es, ¿cuál es la edad presidencial? Claro, ¿cuál está vigente? Porque no le está dando efecto retroactivo al fallo. No me está diciendo que... porque podía hacerlo. O sea, lo mejor de todo es que tú tienes una Corte Constitucional con un poder tal, lo que no podía hacer el ex Tribunal Constitucional, de volver a dar vigencia a las normas que fueron objeto de una derogatoria. Y resulta que no lo hace y te deja el hueco, te deja vacío. Hablando de que nadie puede conocer lo que hace la Corte Constitucional, de ser evaluada y destituida por el Consejo de Participación Transitorio, quienes vayan a la nueva Corte Constitucional Transitoria o definitiva, ¿puede revisar los fallos de la anterior Corte Constitucional? No, a ver, los fallos sabemos que esto también aplica para la justicia constitucional. Cuando causan ejecutoria, no se pueden alterar, salvo corrección de cálculo, por error de cálculo, ¿cierto? Sí. Eso lo sabemos. Entonces uno no podría decir a nueva Corte Constitucional, me voy a poner a revisar fallos que causan ejecutoria. Además, ¿cuál es la diferencia con el procurador que dice que va a revisar el accionar del procurador anterior? Pero eso es otra cosa. A ver, ¿qué no podemos revisar? Por ejemplo, esto, si es que se pide aclaración o ampliación, supongo que se habrá pedido entre los 3 días siguientes, según ordena la Ley de Garantías, una vez despachada la aclaración o ampliación, o no habiéndola por el artículo 440 de la Constitución, esto causa ejecutoria.
Esto es inamovible. Lamentablemente es así. Lo que usted sí puede hacer es revisar precedentes. Porque lo que menos tiene en esta corte y lo que siempre nos hemos quejado es que el sistema de precedentes no es solo farragoso, sino prácticamente inexistente. Porque sobre el mismo tema te dice 1, 2, 3 o 4 cosas, según la carita del marchante, además. ¿Ya? Entonces no se ha sentado jurisprudencia. Claro, difícilmente uno puede decir. Sí, hay diferentes sobre la misma materia. Hay jurisprudencia, pero contradictoria. Entonces, claro, a ver, por ejemplo, lo que hacemos seguido los abogados, acciones extraordinarias de protección. ¿Puede el Pleno declarar en sentencia que la acción extraordinaria de protección presentada por usted es inadmisible? ¿O solamente puede declararla improcedente, es decir, pronunciarse sobre el fondo? ¿Sabe lo que dice la Corte? Que no, porque ha precluido. Y en otros casos dice que sí, porque no puede dejar pasar un vicio formal en la presentación de la demanda. Y te dice lo uno y lo otro. Lo uno y Cuando lo otro. lo dice, Rafael, porque también hay un caso. Hay cantidad o cientos de causas que no han sido tratadas. Eso es otra cuestión gravísima. Y solo han tratado aquellas que al poder le interesaban. Claro, mira, un tribunal que es imparcial no prefiere a unos justiciables respecto de otros. Y otros se quedan años. Se Exactamente. quedaron años. Porque tu caso es tan importante como el mío para mí. Para mí, mi caso es el más importante del mundo. Me refiero como justiciable. Y como al otro justiciable también le interesa que le resuelvan su causa. Ahora, ¿cuál es la razón por la que mi caso 2018 se va a resolver ahora y tu caso 2009 sigue ahí? ¿No hay plazos para las causas? Se eliminó en el reglamento del Tribunal Constitucional, era obligatorio seguir orden cronológico, salvo las circunstancias que te permiten saltarte el orden cronológico. Por ejemplo, si tú tienes en cola a una persona de 85 años, perdona que ponga el ejemplo, anda resolviéndole no más, porque si tú la dejas en cola 5 años, lo más probable es que esta persona no va a recibir la sentencia, cosa que además ha pasado. En esta corte ha pasado. Pero si tu preferencia, en cambio, es el que pide Rafael Correa, o un amigo de Rafael Correa, o el tema tiene interés político y por eso lo resuelvo más rápido. Tú a veces ves cosas que se han resuelto en 2 o 3 meses. Tú lees la demanda, porque como todo eso se sube en el sistema de corte, tú lees la demanda y dices, ¿cuál es la razón por la cual este caso, que es 2018, se ha resuelto ahora y con tanta celeridad? Tiene que haber alguna razón, explicada por el demandante además, porque el juez no adivina. Rafael, frente a esta situación, ¿el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio debe cesarle a esta Corte Constitucional? Sí, pero ya, sobra. Causas, causales para la Uno, cesación. Dale. No resolver en orden cronológico violando el principio de igualdad. Primera cosa, ya con esa me basta y me sobra. Segundo, la rémora. ¿Cómo es posible que tienes una corte? Verá, el Tribunal Constitucional tenía tradicionalmente 9 asesores más 1 en presidencia. Es decir, 10 en total, 10 asesores. Con eso te arreglabas. Resulta que ahora hay despachos en los cuales tienes 9 o 10 gentes haciendo ¿qué tú dices? Y tienes un nivel de despacho de causas que es ínfimo. No, la burocracia de la Corte Constitucional ha crecido. ¿Tú entiendes entonces? 10 veces. Es que necesito más funcionarios, más expertos constitucionales, más asesores constitucionales, más profesionales constitucionales, más el nombre que le pongas, porque además te ponen 10,000 nombres, ¿no? Ya. Entonces, tú entiendes que eso es para que haya una producción. Además, tienes una Secretaría Técnica Jurisdiccional con casi 30 asesores solo de Secretaría Técnica Jurisdiccional, cuando eso se ha transformado en la congeladora de los proyectos de sentencia, porque te mandan un proyecto a la Secretaría Técnica, listo. Esos son 3 años, viejito. O sea, si es que, ahora, ¿cómo es posible que antes el Tribunal Constitucional, pero si yo ejerzo en esto, a ver, es que él fui asesor hasta el 2005, luego ejercí la profesión. Y claro, ¿cuándo se tardaba pues una acción de inconstitucionalidad? Llorando 6 meses. Y cuando uno decía 6 meses, Rafael, es que estamos hablando de trámites, no hemos topado el tema de corrupción que... bueno, pero ya con eso a mí me basta. Es decir, que los trámites ya han pasado de 6 meses a 8 años. No, pues, o sea, a ver, ¿qué pasó aquí? Es que, ¿qué pasó? Es que es difícil. No te metas a hacer lo que no sabes. Si yo me meto a hacer derecho nuclear, lo más probable es que no pueda y me demore 50, y ni haciendo en 50 años es de poder. Por eso no hago matemáticas. Es decir, los nuevos magistrados deben ser personas que conocen el tema. No necesariamente constitucionalistas, porque en la Corte usted resuelve diferentes temas. A usted le llegan temas laborales, con la acción extraordinaria. Y con las acciones de constitucionalidad, ¿tú qué juzgas? La ley de pesca, la ley de aguas, la ley penal. Entonces, si no tienes una cercana idea de lo que es eso, aquí no se trata de constitucionalistas. Y ojo, no es un tribunal de otras cosas, esta cuestión de que, es que yo creo que las cosas deben ser así. En una Corte Constitucional, le duela a quien le duela, usted hace justicia constitucional, no política constitucional. Usted no decide lo que es la Constitución.
Usted lo que decide es si se ha violado o no la Constitución o si se han violado en la acción extraordinaria los derechos fundamentales. Eso decide. Y trata a las personas con igualdad. No está dictando fallos contradictorios. Ahora, lo otro que usted dice, el tema de la corrupción. El mero hecho de que se hable de eso ya es humillante y ofensivo, pues. No solo para ellos, para todos nosotros. Para los abogados también es ofensivo. Porque, ¿qué podrá entender entonces la gente que es la justicia constitucional? Un mercado. Tarifario. Pero eso es terrible. Y lo primero que tú tienes que hacer es aclarar. No dar respuestas bobas como que yo he trabajado desde los 17 años, pues. Entonces, como yo he trabajado desde los 16, debo tener unos 5 millones de dólares. Pues. Rafael, ¿el Consejo de Participación Transitorio debe nombrar una corte transitoria o definitiva? A mí me gustaría que fuera definitiva. Me gustaría que fuera Pero definitiva. no violaría algunas formas de representación que tiene la Corte Constitucional. Eso tiene un problema. Porque hay que realizar el concurso, hay que realizar la convocatoria, hay que tener las vertientes, todo eso. ¿Cuánto tiempo no vamos a tener corte? Claro, uno también podría decir, hoy día tengo el equivalente a no tener corte. Presenta una demanda, pues a ver cuándo sale. No. Bueno, entonces parecería que no hubiese, ¿no? Pero bueno, si el Consejo de Participación Transitoria nombra una corte transitoria, esperemos que sea para lo que debe ser. Vamos a comenzar a poner orden ahí. Pues no es que vamos a poner unos transitorios que se van a sentar y se van a poltronar y decir, yo ya soy magistrado de la corte y me siento lo más que hay, insuperable, cuidado con donde piso. No, entiendo yo que si a alguien nombra como juez transitorio de la Constitucional, se va a poner el overol, va a llegar ahí y va a empezar a sacar los casos 2008 y 2009 que todavía están ahí pendientes. En definitiva, Rafael, debe irse esta Corte Constitucional porque... Con todo el mérito. Con todo el mérito. Y entonces los ecuatorianos podríamos realmente ver que esto va cambiando en este país. Bueno, lo que pasa es que todos aplaudimos, de modo general, cuando digo todos me refiero a una gran mayoría, aplaudes cuando es el cese de una autoridad. Bravo, se fue el tal, se fue el cual. El problema es cuando nombras. Y el nombrado, y esto va para los amigos del Consejo de la Judicatura, el nombrado debe responder a la confianza que te da el nominador. Rafael, no puedes estar haciendo la misma payasada que se hacía antes, porque de lo contrario la gente que va a creer que es lo mismo, que es la misma cosa, y esto no puede ser. Y hay que marcar una diferencia. Si quieres seguir haciendo lo de antes, no te presentes a esto, es el favor. Por supuesto. Rafael, nos falta tiempo realmente conversar contigo por el manejo de los temas que aquí tenemos. Nos debes y te volvemos a invitar para una próxima Para próximo mí es un honor programa. y un placer. Muchas gracias, Rafael, y buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.